Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros legisladores, en primera instancia quiero felicitar a los presidentes y presidentas de las comisiones unidas que participamos en la elaboración del presente dictamen que en este momento se pone a su consideración. Sin duda, el trabajo realizado en el seno de las comisiones unidas es muestra del compromiso que existe en quienes integramos las mismas para aportar un producto legislativo que realmente se convierta en un instrumento que garantice plenamente los derechos de los niños y niñas mexicanos. El dictamen que hoy discutimos es consecuente con la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Es precisamente a partir de esta reforma que México establece las bases para ir avanzando a la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y esta ley no podía sino retomar los principios plasmados en dicha reforma a fin de garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente también es importante referirnos a la reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución para plasmar el principio de interés superior de la niñez y mediante la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. De esta forma, la reforma al artículo 4 constituye un parteaguas en el camino por contar con una legislación a favor de los derechos de la niñez. En este contexto es en el que esta soberanía recibe la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal a través del mecanismo de iniciativa preferente. Si bien es cierto que celebramos que una iniciativa preferente del Ejecutivo tenga como destino la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, es necesario reconocer que el dictamen que hoy discutimos ha sido producto del consenso de todas las fuerzas políticas a partir mayoritariamente de las propuestas obtenidas por ciudadanos y organizaciones mediante las audiencias públicas celebradas en el Senado. Gracias a estas aportaciones y a las aportaciones de los propios grupos parlamentarios, pudimos transitar de una iniciativa de carácter proteccionista a una de corte garantista de derechos, mediante la cual se crea un sistema integral de garantías de derechos para nuestros niños y niñas. Quisiera destacar algunos de los aspectos fundamentales de esta ley. En principio, hay que destacar que se busca justamente que sea una ley y un instrumento que garantice los derechos de los niños y las niñas, y por eso de entrada se modifica el título de la ley por Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se destaca también que se hayan establecido como principios rectores de la ley la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad. Consecuentemente con lo anterior, se redimensiona el catálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes a los que se han referido la mayoría de mis compañeros senadores en esta tribuna. No menos importante fue el establecimiento de las bases para el funcionamiento y los requerimientos mínimos en cuanto a infraestructura y personal para el funcionamiento de los centros de asistencia social. En el trabajo de perfeccionamiento de este documento es justo destacar que se han establecido normas para asegurar las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar que se cumpla con los preceptos enmarcados en este proyecto de decreto. Esto era fundamental y una de las principales observaciones de organizaciones, de ciudadanos y también de los diversos grupos parlamentarios. En materia de niños migrantes, se establecen mecanismos para que en el caso de niños migrantes que califiquen, por así decirlo, para obtener el estatus migratorio de refugiado o asilo
obtengan de manera expedita un lugar de resguardo, esto a partir de la propia investigación realizada por los sistemas DIF. Finalmente, para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En dicho sistema confluirán todas las instancias involucradas en el tema. Hoy vivimos una situación compleja en nuestro país por la violencia imperante que ha dañado y lastimado el tejido social. Una de las víctimas más visibles lo son nuestros niños y niñas migrantes abusados en sus derechos, niños y niñas violentados en sus propios hogares, niños y niñas utilizados por la delincuencia, niños y niñas en situación de calle, niños y niñas explotados laboralmente, niños y niñas que no pueden acceder a las mismas oportunidades por su condición de discapacidad, niños y niñas que están carentes de derechos. Es fundamental que esta soberanía, en la medida de sus posibilidades y en base a sus propias atribuciones, generen instrumentos para que con la participación de todos los poderes públicos y los niveles de gobierno iniciemos la ruta para cambiar esa realidad. Por ello, los exhorto a votar a favor del presente dictamen en el entendido de que estaremos dando las bases legales para un sistema que promueva, proteja y garantice los derechos de la infancia y de la adolescencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.